Miguel, ¿cómo está? Ahí está ya con el micrófono activado, ¿me escucha? Y le escucho Sí, perfectamente. perfecto, Miguel. Iniciamos en este momento porque ya tenemos a gente en sala de espera. Brevemente, antes de continuar, María Fernanda, bienvenida. Ya había conversado previamente con Verónica, que es la persona que va a estar encargada de transmitir las diapositivas. Vamos a hablar un poco por acá de Verónica. Damos paso a Miguel Muchas para gracias. generar la bienvenida del webinar y después yo dejo de compartir pantalla para que Verónica pueda compartir. Muchas Después de gracias. a ti, Verónica. Perdón, María Fernanda. Después de esto, regresamos a esta pantalla para generar preguntas por parte de las personas que están conectadas virtualmente. Y finalmente concluimos con esta pantalla. Listo, bienvenida María Fernanda. En breve Muchísimas comenzamos. gracias. Buenas tardes con todos. Bienvenidos el día de hoy a nuestro webinar gratuito. Bienvenidos el día de hoy a nuestro webinar gratuito, La importancia de la carbono neutralidad en los negocios. El día de hoy nos acompaña María Fernanda Herrera, especialista ambiental del Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia, CER. Bienvenida, María Fernanda. Damos paso al ingeniero Miguel Costales, director ejecutivo de APROQUE, para generar la bienvenida a este webinar. Buenas tardes, Miguel. Muy buenas tardes con todos. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Gracias. Solamente me voy a tomar 1 minuto o 2 minutos. Primero agradecer la presencia de todos ustedes. Yo quiero como indicarles que el Consejo Internacional de Asociaciones Químicas en 1985 crea el sistema de gestión que se llama Responsible Care y estamos en 70 países. ¿Cómo nace el sistema de gestión de la industria química en base a un trípode que es el desarrollo económico, el beneficio social y la preservación del medio ambiente? Son partes integrantes del desarrollo de la industria química.
Nosotros tenemos actualmente 17 objetivos del desarrollo sostenible y estos objetivos contemplan objetivos ambientales, económicos y sociales. La industria química viene realizando gestión industrial sostenible y demuestra el progreso de la sostenibilidad al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otras partes interesadas con varias cuestiones. Por ejemplo, la carbono neutralidad que va a indicarnos y vamos a hacer la difusión a través de María Fernanda Herrera, a través de economía circular, a través de eficiencia energética y en varias disciplinas que nos conducen hacia el desarrollo sostenible. Nosotros lo que queremos a PROCE es, y al mismo tiempo que somos parte del Centro Ecuatoriano de Uso Eficiente de Recursos, es difundir capacitaciones, inquietudes sobre lo que es la sostenibilidad. No quiero alargarme más, sino agradecer a María Fernanda Herrera por este webinar que tan amablemente nos dicta para PROCE, para nuestras empresas socias y para el público general. Muchas gracias. Muchas Muy buenas gracias, tardes. Miguel. Sí, Bienvenida, María Fernanda. gracias. Bueno, muchas gracias, ingeniero Miguel Costales. Muchas gracias a todos por asistir a este webinar. Bueno, voy a tratar de compartir nuestra experiencia en el tema de carbono neutralidad, nuestros conocimientos. Cualquier pregunta, pues estaremos gustosos en atenderlos. Ya, muy bien. Tengo un ratito, ya. Bueno, yo les voy a hablar sobre la importancia de la carbono neutralidad justamente en los negocios, en las empresas. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre el contexto general de la carbono neutralidad, el mundo hacia la carbono neutralidad, la importancia de alcanzar la carbono neutralidad y el programa Ecuador Carbono Cero. Bueno, el Centro Ecuatoriano de Eficiencia de Recursos y Producción Más Limpia, quien en este momento estoy representando, es una organización privada sin fines de lucro, creada por gremios empresariales ecuatorianos que están comprometidos con el desarrollo sostenible y brinda un amplio servicio a la industria y asesoría en el tema de incorporar pues la sostenibilidad en la vida y en el trabajo diario de cada uno de sus colaboradores. Nuestros servicios que actualmente disponemos es en el sector de la eficiencia energética. Estamos todo lo que es relacionado con auditorías, medición y monitoreo, gestión. En gestión ambiental, lo que es producción más limpia. Tal vez hay problemas con mi conexión o está bien. ¿Sí está bien? Ya. Ahí se escucha perfecto. Ya, me salió aquí un mensajito. Ya, lo que es producción más limpia, huella hídrica, huella de carbono, incentivos tributarios, certificación punto verde. Trabajamos también en el tema de finanzas sostenibles, en el diseño e implementación de SARAs para la actividad bancaria. También tenemos mucha amplia experiencia en la implementación e evaluación de las normas IFC, en el diseño de productos financieros sostenibles. Y también tenemos una cartera de una amplia gama de capacitaciones en todos los temas que he mencionado anteriormente. Esto nos ha permitido pues tener colaboración con un sinnúmero de empresas. Ahí podemos ver nuestro portafolio de clientes con quienes en un momento hemos trabajado en cualquiera de los ámbitos que hemos mencionado. Nuestra dirección, nuestra página web y nuestras siglas. Bueno, vamos. En este momento vamos a pasar al tema central, que es justamente el contexto general para la carbono neutralidad. Bueno, primero voy a dar un enfoque muy rápido de dónde nace, ¿no? Nosotros sabemos que el mundo, y es evidente para todos, que el mundo se dirige hacia un calentamiento global catastrófico, que si no tomamos ya en serio o armas o digamos no tomamos o hacemos planes de reducción en este sentido, pues el planeta finalmente se nos va a volver inhabitable.
todas las evidencias que a nivel mundial se han dado con lo que es la desaparición de los glaciares, el aumento del nivel del mar, temperaturas extremas como sequías extremas o lo que vemos nosotros en nuestro país, también las inundaciones o temperaturas de frío muy extremas, ha llegado o ha llevado pues a nivel mundial a que se empiece ya a trabajar por tomar medidas y acciones frente a estos cambios que inevitablemente están ocurriendo en el mundo. Es así que se reúnen o en la COP 3, que se llama. ¿Qué es la COP? Es la organización, digamos, que reúne a los países miembros que firman o ratifican los acuerdos relacionados con cambio climático. Entonces, la primera COP, o digamos la COP 3, que se reúne en 1997, y los países se reúnen justamente para comprometerse en la reducción de emisiones en un promedio del 5.2% en un periodo de 4 años para el periodo 2008-2012. Este entra en vigor en el 2005 con la participación de 192 países. Este es justamente el contexto de la firma del protocolo de Kioto. Más adelante tenemos la conferencia de Copenhague, donde se establece ya un acuerdo político no vinculante en ese momento, cuyo objetivo fue limitar la temperatura media de la Tierra a 2 grados centígrados, es decir, que no nos suba más de 2 con respecto a la media de la era preindustrial. Sin embargo, al ser un acuerdo político no vinculante, pues no es que tiene un efecto de compromiso por parte de los países. Ya en el 2015, con el Acuerdo de París, ya nace un tratado jurídicamente vinculante que hace que los países que firman este acuerdo pues se sientan comprometidos realmente ya con buscar acciones para la reducción del cambio climático. Y es así que establece, ¿no es cierto?, limitar el calentamiento a muy por debajo de 2 grados centígrados con preferencia a 1.5 grados centígrados. Textualmente es lo que nos dice este acuerdo en comparación con la era preindustrial. Mediante este acuerdo, y aquí ya es un tratado jurídico, ¿no es cierto?, se promueve una transición hacia una economía baja en emisiones y resiliente al cambio climático a través de objetivos nacionales de lucha contra el cambio climático. ¿Qué nos quiere decir esto? Es que el cambio climático requiere 2 tipos de acciones fundamentales. Una, lo que es la reducción y otra es la adaptación. La reducción a través de, ¿no es cierto?, los diferentes programas de reducción, de eficiencia, producción más limpia y el tema de adaptación porque es evidente que los efectos del cambio climático se van a mantener por mucho tiempo, entonces tenemos que prepararnos para todos los eventos climáticos que se nos vienen encima. Entonces, mediante la firma de este Acuerdo de París, nace pues el concepto la terminología de lo que son las contribuciones determinadas a nivel nacional. Tal vez alguien haya escuchado las famosas NDC. ¿Qué son las NDC? Son los compromisos que los gobiernos de cada país, ¿sí? Voy a ser redundante, se comprometen a cumplir con acciones y metas para contribuir a mantener el objetivo del Acuerdo de París, que es mantener o limitar el calentamiento por sobre los 2 grados centígrados y preferiblemente llegar al 1.5 grados de temperatura, ¿no es cierto? Una vez que tenemos este acuerdo, entonces los países empiezan a trabajar y empiezan a construir sus NDCs. Ya en el año 2021, en noviembre del 2021, se reúne ya la COP26 y donde reafirman los compromisos firmados en el Acuerdo de París y además hemos podido identificar algunos datos interesantes que se suman a estos compromisos ya considerados en el Acuerdo de París, como por ejemplo la reducción de carbono como fuente de energía y la eliminación gradual de los subsidios a los combustibles. Esto a fin de fomentar, ¿no es cierto?, que se reduzca el uso de este tipo de combustibles, combustibles fósiles. El compromiso de detener la pérdida de bosques y la degradación de las tierras hasta el 2030.
reducir las emisiones de CO2 de los países en al menos el 45% hasta el 2030. Y un dato interesante, especialmente esto por el lado de Francia, o establecen más bien que al 2040 los coches y furgonetas nuevos serían cero emisiones, es decir, básicamente dejarían de utilizar combustibles fósiles. Entonces, esto es lo que se nos viene a nivel mundial y es en ese sentido que nosotros como país, como empresas y más particularmente como personas, debemos tomar en cuenta para irnos preparando hacia ese cambio. ¿Sí? Siguiente, por favor. Pero ¿cómo estamos en las emisiones? ¿Quiénes son los responsables de las emisiones? Fundamentalmente tenemos a China y Estados Unidos. China con el 27%, Estados Unidos con el 11%, toda la Unión Europea hace el 6% e India el 7%. El resto del mundo el 49%. Siendo Estados Unidos y China los de más digamos, de mayor generación, son los que menos han accedido a sumarse a estos acuerdos para la reducción de emisiones. Finalmente se está logrando que se vayan comprometiendo y es así que ya tienen ellos sus metas, que más adelante les comentaré cómo ellos ya están encaminando sus metas hacia la reducción de las emisiones. En el Ecuador, ¿cómo estamos? En el Ecuador, aquí presento en esta gráfica de acá el inventario que se realizó a través del Ministerio del Ambiente para el año 2012. ¿Sí? Aquí podemos ver los principales sectores del país responsable de las emisiones. Podemos ver que el sector de energía es responsable con el 46.7% de las emisiones totales del país. Le sigue el sector de uso y cambio del suelo, ¿sí? El sector agricultura son los principales fuentes, ¿no es cierto?, de generación de emisiones de nuestro país. Sin embargo, ¿no es cierto?, nosotros apenas somos el 0,15% de las emisiones mundiales. Pero a pesar de tener este valor tan bajo, debemos tomar en cuenta de que nosotros estamos en un mundo globalizado, que si bien para nosotros no va a ser tan imperativo como para China la reducción de sus emisiones, o sea, imperativo le llamamos, pongamos entre comillas, porque finalmente nosotros vamos a tener que adaptarnos a las políticas, a las normas que otros países ya vayan adaptando en torno a su mercado comercial, para nosotros no perder o no dejar de perder estos mercados. ¿Sí? Entonces sí vamos, o sea, sí porque sí vamos a tener que ir haciendo ese cambio, a esa transición de modelo económico, de desarrollo. Sigamos, por favor. Pero ¿qué mismo son las NDC? Les había dicho, ¿no es cierto? Son las contribuciones determinadas a nivel nacional y representan o constituyen los esfuerzos y compromisos que cada país propone y se fija para reducir sus emisiones nacionales y adaptarse a los impactos del cambio climático. La NDC son, es universal, ¿no es cierto? Son consideraciones de tipo universal porque obviamente van a tener que contribuir a todo el segmento y el mercado que tenemos alrededor, porque cada país, todos los países a nivel mundial van a tener que expresar o sacar su propia NDC. A la vez es nacional porque nadie nos impone cómo lo vamos a hacer. Nosotros somos quienes definimos nuestras metas y qué acciones en función de nuestras capacidades vamos a hacer para diseñar estas contribuciones para la disminución de las emisiones y la adaptación al cambio climático. Tiene un mínimo grado exigido. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros declaramos una meta que como país vamos a conseguir, nosotros no podemos decir mañana me reduzco esta meta y yo no la puedo cumplir. Nosotros la decidimos y nosotros tenemos que cumplir, no podemos volvernos para atrás. Es pública porque esta NDC está al alcance de todos. Ya vamos a ir hablando un poquito más de cuáles son los programas que implica. Vamos acá, ¿cómo se fue construyendo la NDC en el Ecuador o cómo nace? En el 2009 se declara como política de Estado a la adaptación y a la mitigación del cambio climático. En el 2017 el Ecuador ratifica el Acuerdo de París, es decir, forma ser parte de los países que se comprometen con acciones.
se vincula al cambio climático en el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, ya van poniéndose como ejes transversales dentro de los planes de desarrollo del país. En el COA, el Código Orgánico del Ambiente, ya se incluye un capítulo sobre cambio climático. En el 2019, del 2017 al 2019, se construyen todas las acciones y estrategias que se iban a definir en la NDC, y finalmente en el 2019 Ecuador presenta este NDC al Convenio Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En el 2021 ya se establece el plan de implementación de esta primera contribución determinada del 2019 para su implementación. Y durante el 2020 al 2025 se están dando ya la implementación de las iniciativas y se están preparando la formulación para el segundo compromiso. Es importante indicar que el NDC no es un documento, digamos, estático. Eso va a tener que seguir mejorando a fin de que cada vez alcanzar nuevas metas que nos lleguen al objetivo, que es la reducción de las emisiones y la adaptación al cambio climático. Sigamos, por favor. Ya. Rápidamente les voy a comentar cuáles son los componentes de la NDC aquí en el país. ¿Sí? Como son compromisos justamente de reducción y de adaptación, los sectores en los que se han definido a estrategias y actividades y líneas de acción son los que se muestran en el gráfico. Tenemos agricultura, uso del suelo y cambio de uso del suelo y silvicultura, el sector energía, el sector residuos y el sector procesos industriales. Al ser esta una primera NDC, no es que se están contemplando un universo de actividades, por ejemplo, en el sector de residuos, que a lo mejor pensaríamos. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en el sector energía tenemos el desarrollo de centrales hidroeléctricas. Todos estamos conscientes, ¿no?, que ahora últimamente, en los últimos años, se ha promovido más bien el cambio de nuestra matriz energética. En el tema por ejemplo, de cocción eficiente, alguna vez escuchamos el programa del reemplazo de las cocinas de GLP por cocinas de inducción. Si funcionó o no funcionó el programa, independientemente de aquello, este proyecto era parte del sector energía. Por ejemplo, promover el transporte público eficiente. Dentro de esta línea está configurado el proyecto Metro de Quito y el Tranvía de Cuenca. Al momento están definidos estos dos. Como les digo, esta NDC va a actualizarse y se irán incorporando nuevas iniciativas a esta estrategia. Luego tenemos el sector energía. Se ha definido el Plan Nacional de Eficiencia Energética, por ejemplo, y proyectos de energía renovable no convencionales, como por ejemplo energía eólica, geotérmica o la hidroenergía. Sigamos, por favor. Dentro del sector residuos, como les decía, ¿no? Al momento se tienen definidos los proyectos relacionados con la captura activa de metano para la generación eléctrica en rellenos sanitarios. En procesos industriales se está trabajando con el sector cementero a través de la sustitución del clínker, y también se prevé su amplificación a otras empresas cementeras. Al momento están 2 empresas cementeras trabajando en este proyecto. En el sector agricultura, la ganadería climáticamente inteligente, prácticas pecuarias sostenibles a nivel nacional. Por ejemplo, aquí podemos involucrar mucho lo que son los temas de producción más limpia, uso eficiente de agua, uso eficiente de energía, reciclaje o reutilización de desechos. Todos estos conceptos forman parte justamente de los elementos que nos permiten trabajar en estos acuerdos o en estas acciones para reducir las emisiones y reducir obviamente la huella de carbono. Tenemos también en el tema de manejo forestal en el sector USCUS. Sigamos, por favor. Dentro del componente de adaptación se han definido trabajar justamente en acciones en el patrimonio natural, en sectores estratégicos, en la salud, patrimonio hídrico, asentamientos humanos y soberanía alimentaria. Todo con el enfoque de, ¿no es cierto?, tener acciones que nos permitan adaptarnos, resilientes al clima. Sigamos, por favor. En el patrimonio natural, por ejemplo,
voy a mencionar rápidamente. Tenemos las prácticas más sostenibles de uso de los recursos naturales. Aumentar, por ejemplo, la superficie de los bosques de cobertura vegetal y ecosistemas marinos y costeros, por ejemplo. En sectores estratégicos, ustedes saben, con los constantes cambios de climas, amenazas climáticas tenemos en el día. Tenemos las fuertes inundaciones, las lluvias. Entonces, hay que reducir el riesgo de la infraestructura, de la industria petrolera y minera y de la infraestructura eléctrica. Entonces, se tendrán que hacer, y se ha planteado, más bien dicho, la realización de estudios de vulnerabilidad y riesgo climático, con el fin de que se establezcan luego planes de acción para proteger justamente estas infraestructuras. En el tema de salud, con el aumento de la temperatura, están saliendo nuevos vectores de enfermedades. Entonces, una acción que se plantea en la actual NDC, o esta primera NDC, es un sistema integrado de vigilancia y monitoreo de la salud y riesgos epidemiológicos, ¿no es cierto?, sobre la salud. Entonces, para luego de esto se tomarán acciones pertinentes. Entonces, nos vamos tomando acciones para adaptarnos a estos cambios climáticos. Sigamos, por favor. Y así podríamos mencionar en cada una, voy un poquito más rápido porque tenemos varios temas en cada uno de estos sectores. ¿Sí? Sigamos, por favor. Ahora, el mundo, como podemos ver en el contexto que hemos mencionado, está tomando acciones justamente para hacer, para, para poder adaptarnos y mitigar las emisiones. Entonces, vamos a ir a continuación a este capítulo, hacia dónde estamos yendo. Podemos ver en la gráfica, por ejemplo, que hacia dónde tenemos que ir, ¿no es cierto? Hacia el lado izquierdo, tenemos que ya dejar la economía o el desarrollo basado en el consumo de combustibles fósiles e irnos hacia un uso más sostenible de recursos, energías renovables, como podemos ver en la gráfica. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Ahora tenemos estamos hablando de la neutralidad del carbono, pero ¿qué es la neutralidad? Es obtener la reducción de las emisiones, ¿sí?, que nosotros estamos generando a través de, primero, planes de reducción. Y aquellas emisiones que ya no podemos reducir, aplicamos ya los planes o las medidas de compensación de aquellas emisiones residuales. Eso es lo que tenemos ahora. Y eso es por dónde debemos empezar. Pero ¿hacia dónde vamos? Vamos hacia Net Zero, el cero neto de emisiones. Esto plantea de que las emisiones que se generen se equilibren con la absorción a lo largo de un periodo determinado. Esto significa, ¿no es cierto?, que debemos ya dejar de compensar, ¿sí? Y manejarnos netamente en la reducción, y el resto se dé por sí solo. Al 2030 se plantea una reducción de 45% de las emisiones, y al 2050 se plantea ya el net zero, es decir, las emisiones cero netas, ¿sí? Entonces, hacia allá vamos, y cada uno de los países está ya con sus objetivos. Así, por ejemplo, el Reino Unido se plantea reducir sus emisiones al 78% para el 2035. Inicialmente había dicho el 45%, porque ese es el mínimo que se espera. Sin embargo, de acuerdo a la realidad y de cada país, esto puede variar. Este es el caso de Reino Unido, porque él logró reducir sus emisiones al 44% entre el 1990 y el 2019. Entonces tiene unas metas mucho más ambiciosas. Y solamente 2/3 de estas reducciones correspondieron al sector energético. Francia, en cambio, está trabajando en una estrategia nacional baja en carbono que tiene dos objetivos. Apuntalar a la neutralidad de carbono para el año 2050 y reducir la huella de carbono del consumo mediante la mejora de la eficiencia energética, el desarrollo de la agroecología y la agricultura de precisión, el apoyo a las energías renovables. Y un dato interesante, que ellos al 2040 esperan ya finalizar la venta de vehículos de combustión, ¿sí? Entonces, como podemos ver, el camino de la neutralidad está trazado para el año 2050. O sea, para el 2050 todos tendrían que llegar a Net Zero. Y el camino sigue y el tiempo nos queda corto.
Entonces tenemos que seguir trabajando en ese sentido. Así, por ejemplo, la Unión Europea reafirman la neutralidad para el año 2050 y apuntan hacia la reconversión del sector energético, ¿sí? Eficiencia en lo que son construcciones, el transporte y el sector agrícola. Sigamos, por favor. Japón. Japón se compromete a una reducción del 46% de sus emisiones al 2030 y la neutralidad para el 2050. Estados Unidos, como les decía, uno de los mayores productores o generadores de emisiones, plantea reducir sus emisiones en un 52% para el 2030 y plantea, ¿no es cierto?, que sea libre de emisiones para el 2035, bastante ambiciosa su meta. China, por ejemplo, busca la neutralidad de carbono para el año 2060. Aquí hay una paradoja interesante de que China plantea justamente eh, reducir sus emisiones cuando es el más alto contaminante o el que mayor genera electricidad a partir de carbono a nivel mundial, pero también a la vez es el mayor productor de energía eléctrica de fuentes renovables. Entonces ahí tendrá que haber un equilibrio que es lo que va a hacer China en relación a sus emisiones, pero su meta es al 2060, ¿no? 10 años más tarde. Sigamos, por favor. ¿Aló? ¿Hola? La Unión Europea. Me voy a centrar un poquito en la Unión Europea pensando justamente en la temática de la conferencia, o sea, la importancia de la huella de carbono en los negocios. La Unión Europea es uno de nuestros mercados de exportaciones. Tengo un dato, me permiten un ratito. Uno de los principales mercados de las exportaciones para frutas, por ejemplo, me dan un segundito, tenía unos datos acá. Para frutas, para... ah, caramba. No, no. Bueno, eh, un segundito, por favor. No, está muy lenta mi conexión. Bueno, para frutas, para legumbres, para hortalizas, y tenemos más o menos unos 190 millones de dólares en exportaciones hacia ese sector. Más o menos representa el 0,18% del Producto Interno Bruto, nuestras exportaciones de tipo agrícola. Entonces, en la Unión Europea hay un reto súper interesante que es reducir un 55% de sus emisiones para el 2030. Y para ello, ellos definieron un paquete de medidas que la denominan el Objetivo 55, fueron definidas en julio del 2021 y plantean justamente una revisión y actualización de la legislación en los sectores que se muestran aquí. Por ejemplo, definirán normas sobre emisiones de CO2 para el sector turismo y furgonetas, por ejemplo, normas para el tema de energías renovables, en el tema de eficiencia energética, donde van a tomar muy en cuenta el tema de políticas que ajusten a la Unión Europea a cumplir sus objetivos climáticos. Entonces, pero eso, ¿cómo nos repercute? Porque aquí hay un término muy interesante que lo llaman el mecanismo de ajuste en la frontera por carbono. Este mecanismo de ajuste en la frontera por carbono está netamente dirigido a lo que son las importaciones. Ya les voy a mencionar al respecto. A las importaciones que hace la Unión Europea, en otras palabras, a nuestras exportaciones. Dentro de las iniciativas, por ejemplo, está la creación de edificios sostenibles para el futuro. Actualmente los edificios en la Unión Europea consumen el 40% de la energía y emiten el 26% de los gases relacionados con energía. Entonces es un rubro súper importante. El día de hoy estuve en una participación en un taller
en donde el aeropuerto de Galápagos, ellos tienen la certificación de carbono neutralidad. Ellos nos mencionaban que uno de los rubros importantes y que les permitió alcanzar la carbono neutralidad fue justamente el diseño arquitectónico de sus instalaciones, que permitieron ahorrar grandemente su consumo de energía porque aprovecharon, como ya es caliente, ¿no es cierto? Aprovecharon la ventilación para reducir, por ejemplo, el consumo por aires acondicionados. Aprovecharon ventanales para la iluminación. Entonces, la tendencia justamente es aprovechar nuestros recursos para disminuir el consumo de estos combustibles de origen fósil y de energía. Sigamos, por favor. Ya. Otra estrategia interesante que nos dice o que nos da o que va a implementar más bien la Unión Europea es la estrategia de la granja a la mesa. Esta estrategia está dirigida para garantizar suficientes alimentos que sean asequibles y nutritivos sin superar los límites del planeta. Esta estrategia plantea un 50% de reducción en el uso de plaguicidas al 2030. Sí, como les mencionaba, parte de nuestras exportaciones a la Unión Europea son justamente nuestros productos de origen agrícola. Entonces debemos empezar a considerar el reducir este tipo de productos de plaguicidas en nuestros productos para poder luego exportar allá, porque va a haber una restricción al final. ¿Qué más nos dice esta estrategia? Es reducir la pérdida y desperdicio de alimentos, mejorar el bienestar de los animales. Entonces, esta estrategia tendrá o estará ligada a una serie de propuestas legislativas sobre agricultura ecológica, sobre etiquetado. En este punto es importante tomar en consideración normativas de ecoetiquetados que aquí en el país al momento no existen de ecoetiquetado para productos que consideren el ciclo de vida como tal del producto. Entonces, va a ser muy importante esto porque si va a haber una legislación en la Unión Europea que nos pida a lo mejor etiquetado en alimentos sostenibles, vamos a tener que pensar y prepararnos para ello. Y legislación en la reducción del desperdicio de alimentos. Esta estrategia fue sacada en mayo de este año, todavía es nuevita. Entonces, a ese camino o a ese mercado nos tenemos que preparar. Sigamos, por favor. Y lo que les mencioné hace un momento, el mecanismo de ajuste en la frontera por carbono. Este mecanismo de ajuste justamente está diseñado para las importaciones de productos intensivos en carbono, porque la Unión Europea va a hacer una serie de esfuerzos para reducir sus emisiones. Entonces ellos van a cuidar mucho la importación que tengan mucha huella de carbono. Entonces van a pedir, ¿no es cierto?, que ellos también apliquen medidas para la reducción. Entonces ellos con este reglamento van a evitar la fuga de carbono y también van a alentar a los países socios a establecer políticas de tarifación del carbono para combatir el cambio climático. ¿Eso qué significa? Que al igual que los productores europeos tienen que pagar un precio por el CO2 que generan, los demás países van a tener que hacer lo mismo, pagar un precio cuando exporten sus productos a Europa. Al momento están definidos este reglamento para los siguientes productos que se estén importando a la Unión Europea: cemento, aluminio, abonos, producción de energía eléctrica, hierro, acero. Y en junio justamente de este año, el Consejo Europeo solicitó una ampliación para que se incluyan a los plásticos, hidrógeno, amoníaco, productos químicos orgánicos, emisiones indirectas de la electricidad utilizadas en la fabricación de productos. Entonces, como podemos ver, ahora está así. Entonces, tenemos que irnos preparando porque muchos de nuestros productos van a ese mercado. Y entonces tendremos que ir haciendo los ajustes necesarios para que no tener que pagar estas tarifas tan altas
por nuestras huellas de carbono. Sigamos, por favor. Ya. Bueno, creo que hasta el momento queda claro o la importancia de ya tomar conciencia de ir implementando acciones para reducir nuestra huella de carbono, no solo como país a través de las NDCs, sino ya a nivel de empresas, por justamente los mercados que se nos vienen y como personas también. Entonces, con esfuerzos muchas veces que no requieren inversiones económicas, pero tenemos que empezar. En este momento vamos a hablar un poquito sobre la importancia para las empresas de alcanzar la carbono neutralidad. Sigamos, por favor. Bueno, como primer punto, podremos mencionar que si nosotros implementamos, ¿cierto?, un programa de carbono neutralidad, nos estaríamos adelantando a la normativa. ¿Por qué? Porque así como se está normando y se está regulando en la Unión Europea, existen otros países como por ejemplo Colombia, en donde ya se cobra un impuesto por las emisiones de CO2 vehiculares. En nuestro país va a llegar el momento en donde también nos tarifen las emisiones. Entonces, al tener ya implementado una carbono neutralidad, nos estamos justamente adelantando a la normativa y nos permite, ¿no es cierto?, adaptarnos a normativas incluso de otras regiones donde nosotros estemos comercializando nuestros productos. Se facilita la gestión de riesgos, oportunidades del cambio climático en la empresa, porque se reduce la incertidumbre para las organizaciones. La reputación de marca. Actualmente ya el mundo está cambiando, los consumidores y los criterios de selección de los consumidores están cambiando. Entonces, es súper importante la marca cuando hablamos de la sostenibilidad. Los consumidores, los jóvenes ahora ya están tendiendo a productos reciclables y van a preferir en el mercado justamente consumir este tipo de productos, menos fundas, más fundas, por ejemplo, reciclables. Entonces debemos tomar en cuenta la importancia de ya tener en nuestra marca incorporado este concepto de la sostenibilidad. La confianza de inversores. Muchos inversores, por ejemplo, multilaterales, le hablo, por ejemplo, en el caso de la banca, muchos multilaterales no quieren o que quieren poner dinero en nuestro país, requieren que los clientes, las carteras de clientes sean responsables con el medio ambiente, sean sostenibles y porque eso va a garantizar su inversión. Ellos no quieren poner en riesgo su inversión. Entonces, ellos van a buscar a aquellos clientes que estén trabajando, que estén metidos con la sostenibilidad, que estén, que mejor aún, trabajando en el tema de la implementación o con la carbono neutralidad. Aumento de innovación. El momento en que estamos cambiando nuestra matriz de consumo de combustibles, nosotros estamos innovando al incorporar, por ejemplo, nuevas tecnologías que no utilicen combustibles fósiles. Ahorros económicos, un programa de carbono neutralidad que conlleva intrínseco un programa de reducción, apunta no solamente a reducción de eficiencia energética, va acompañado de un montón de reducciones más. Por ejemplo, reducción en el uso de agua, reducción de generación de desechos, reducción de materias primas. Entonces, finalmente, todas las reducciones transformadas en dólares constituyen ahorros económicos para la empresa. Y todas estas cualidades o características que hemos alcanzado al implementar un programa de carbono neutralidad, indudablemente nos van a dar una ventaja competitiva frente a la competencia que va a estar en total desventaja. Sigamos, por favor. ¿Qué significa alcanzar la carbono neutralidad? En este punto voy a hablar sobre cómo implementar rápidamente la carbono neutralidad en nuestros sitios para tener una idea, ¿no?, general del proceso como tal.
La carbono neutralidad empieza, ¿no es cierto? Primero con la definición de un inventario. Necesitamos medir cuánto nosotros estamos generando en emisiones a través de nuestras diferentes actividades, ya sea por consumo de energía, por generación de desechos, por transporte de nuestros colaboradores, por uso de combustibles, qué sé yo, en nuestros equipos de combustión, eh, uso de consumo de gas. Todos estos nos van a generar emisiones. Entonces es necesario medir esas emisiones, los cuales se derivan o resultan en el llamado inventario de gases de efecto invernadero. Luego, una vez que tenemos un inventario, obviamente para todo esto existe una normativa que ya vamos a hablar más adelante. Nos tenemos que plantear, bueno, tengo todas estas emisiones, me planteo metas de reducción y aplico e implemento los planes de reducción, ¿sí? Puede ser con reciclaje, reutilización, con equipos y maquinarias eficientes en el consumo de energía, con ahorros energéticos, ahorros en consumo de productos, de materiales. Entonces, implemento mi plan de reducción y yo voy a lograr, ¿no es cierto?, alcanzar una determinada reducción al implementar mi plan. Una vez que nosotros nos planteamos nuestra meta, un porcentaje de nuestra meta de reducción va a estar, digamos, generada a partir del plan de reducción, pero van a haber emisiones posiblemente sobrantes o extras, las cuales tienen que ser compensadas. Entonces, vienen los programas de remoción y compensación, ¿sí? Para finalmente darnos la carbono neutralidad, que significa que lo que emitimos está siendo reducido y compensado para que las emisiones netas sean cero. Sigamos. Sigamos, por favor. Ya. Cuando nosotros como organización requerimos medir o establecer la huella de carbono, nosotros tenemos que plantearnos cuál de los enfoques vamos a seguir. Tenemos la huella de carbono organizacional o la huella de carbono de producto. Todo va a ser de qué es lo que queremos y para nuestro mercado. Hablamos, por ejemplo, decíamos que en la Unión Europea posiblemente van a legislar el tema de las etiquetas o ecoetiquetado. A lo mejor ahí me conviene irme por el producto, porque si yo voy a exportar se me corre el banano, entonces a lo mejor me conviene por producto más que por organización. Entonces nosotros en función de qué es lo que queremos y hacia dónde apuntamos, tenemos que definir cuál enfoque tomamos. Ya, aquí tenemos una grafiquita sobre qué significa la huella de carbono organizacional y de producto. La organizacional implica, ¿no es cierto?, la totalidad de emisiones de GI emitidas en la organización, solamente en la organización, por el desarrollo de sus actividades. Y acá tenemos, por ejemplo, el resto de cuadritos, digámoslo así, corresponden a la huella de carbono de producto. ¿Por qué? Porque la huella de carbono de producto mide los gases emitidos durante todo el ciclo de vida, aguas arriba y aguas abajo, es decir, de la organización. A este lado de acá tenemos aguas arriba, donde dice huella de producto de cadena de proveedores, y hacia el lado bajo la organización tenemos aguas abajo, cuando la huella de carbono generada durante la distribución, el consumo e incluso la reutilización, reciclaje y la disposición final. Entonces, tenemos estos dos enfoques y tenemos que decidir por dónde nos vamos. Sigamos. Cuando hacemos la cuantificación de gases de efecto invernadero, una vez que definimos, ¿no es cierto?, qué enfoque, por qué enfoque nos vamos, tenemos que considerar que pues, el reporte de los gases contempla tres alcances. El alcance 1, que es el alcance directo, que son las emisiones directas que son propias o controladas por la empresa. En una empresa tenemos fuentes de combustión fija, móvil, por ejemplo, los montacargas. Tenemos emisiones fugitivas directas, como por ejemplo cuando hacemos las recargas de
de los gases del aire, de los refrigerantes de los aires acondicionados, por ejemplo, tenemos el alcance 2, que son las emisiones indirectas de gases de efecto invernadero a partir de la generación de la electricidad comprada, vapor o calor consumido. Entonces, esto se refiere, por ejemplo, a las emisiones asociadas cuando nosotros consumimos la luz de nuestro proveedor de energía eléctrica, en este caso, se me fue, la empresa eléctrica Quito, estamos aquí en la ciudad de Quito. Entonces, son estas emisiones que no están directamente generadas o controladas por nuestra organización. Y el alcance 3 corresponde a aquellas emisiones indirectas no consideradas en el alcance 2, pero que son consecuencia de las actividades de la empresa. Y ahí tenemos aguas arriba y aguas abajo, como les mencionaba. Estas indirectas obviamente ocurren debido a las actividades indirectas de la empresa, ¿no es cierto? Como por ejemplo, en una empresa tenemos los viajes de los colaboradores, de lo que salen de su casa y llegan al trabajo y de su trabajo se dirigen nuevamente a sus casas, por ejemplo. Este transporte es muchas veces considerado en el alcance 3. Por ejemplo, en un equipo que tenemos, por ejemplo, un caldero, en un momento fue construido ese caldero durante la construcción generó emisiones. O, por ejemplo, cuando generamos desechos en nuestra empresa, estos desechos tienen que ser entregados o a gestor ambiental o van al relleno sanitario o van a un gestor de desechos peligrosos. Entonces, el hecho el mismo hecho de disponer, el mismo hecho de reciclar generan emisiones aparte de las generadas durante el transporte de estos desechos hacia las plantas de procesamiento. Entonces, todos estos factores son los que se consideran en los diferentes alcances. Ahora, estos alcances están definidos en base al GHG Protocol, que es uno de los determinantes o de las que nos ayudan en la construcción de estos gases de efecto invernadero. Pero ¿cuáles son los gases que nosotros debemos medir? No solamente estamos refiriéndonos al CO2. Tenemos, por ejemplo, el CF6, el metano, el N2O, los clorofluorocarbonos, ¿sí? Los polifluorocarbonos también, por ejemplo. Entonces, cuando nosotros hacemos la medición, y, por ejemplo, aquí mencionaba en el alcance 1 las emisiones fugitivas indirectas de los refrigerantes. No necesariamente es un gas de combustión CO2, es un clorofluorocarbono que se está emitiendo a la atmósfera. Entonces, eso tenemos que contabilizar cuando hacemos nuestra huella de carbono. Sigamos, por favor. ¿Cómo se calcula la huella? Para la huella se necesitan dos datos fundamentales. El dato de actividad por un factor de emisión. El dato de actividad, podemos ver aquí algunos ejemplos, ¿no es cierto? Es el parámetro que define el grado o nivel de la actividad que genera las emisiones. Por ejemplo, consumo de energía eléctrica para iluminación. Consumimos energía eléctrica. Tenemos, por ejemplo, podemos tener el consumo anual de energía eléctrica. ¿Cuál sería la unidad de medida? Esto podemos mirar en las planillas. Los kilovatios hora consumidos durante un determinado periodo. Entonces, el factor de emisión justamente están dados por el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático. Me enredé ahí, perdón. Entonces, ellos nos definen los factores de emisión. Entonces, ¿ellos qué nos dicen? Que cuando consumimos energía eléctrica, o ellos tienen hecho los estudios correspondientes para determinar estos factores de emisión, entonces ellos nos dicen que se produce 1 kilogramo de CO2, o nos dicen más bien los kilogramos de CO2 equivalentes emitidos para la generación o para la producción de 1 kilovatio hora de energía. Y así, por ejemplo, el papel común. ¿Cómo vamos a medir? Si nuestra empresa pues, genera papel, entonces vamos o compramos papel, por ejemplo. Nuestra unidad de medida va a ser en kilogramos. Entonces el factor de emisión nos dice los kilogramos de CO2 equivalentes emitidos por kilogramo de papel común. Entonces vamos multiplicando y vamos sacando ya nuestra cuantificación en kilogramos de CO2 equivalente. El total de todas las emisiones que hemos considerado, según los alcances que hemos visto anteriormente, se va sumando
tener nuestro valor de nuestra huella. Hagamos un ejemplo muy rapidito. Tenemos en el área de mantenimiento o en el área de refrigeración de una empresa que fabrica yogur, ¿no es cierto? ¿Qué equipos podríamos tener? Tenemos una incubadora, tenemos un refrigerador, tenemos a lo mejor un pasteurizador. Entonces, todos esos vamos a ir, obtenemos un caldero, por ejemplo. Entonces, todos estos equipos los vamos a tener que ir inventariando, vamos a tener que sacar los consumos energéticos o los consumos de combustible. Por ejemplo, cuando hablamos de consumos de combustible, tenemos en la tabla de la derecha, tenemos, por ejemplo, puede ser en función de gas natural, diésel, gasolina. Entonces, vamos cuantificando para un año base, ¿no es cierto? Vamos determinando los consumos y vamos calculando nuestra huella de carbono. Entonces, es así como vamos construyendo esa huella. Como les digo, esto es algo muy rapidito, es muy rápido y ahí existen ya talleres un poco más completos para ver este tema. Solo tener una idea de lo que tenemos que hacer. Sigamos, por favor. Ya, una vez. Entonces, como podemos ver, hemos visto un camino muy rapidito respecto a cómo se calcula el inventario. Pero para poder alcanzar la carbono neutralidad se complementa con una serie de etapas. Aquí hemos hablado únicamente de la etapa 1, que es la medición de nuestra huella de carbono. ¿Sí? Que como les decía, en este caso hemos trasladado acá el ejemplo de una huella de carbono organizacional, pero ustedes pueden definir si va a ser de producto o organizacional de acuerdo a su mercado, a su interés. Una vez que tenemos el inventario, nos planteamos las metas y estrategias de reducción y remoción de esas emisiones. Ejecutamos esa estrategia de reducción y emisión de emisiones. Implementamos algún tipo de sistema de gestión o algo similar para asegurar la trazabilidad y calidad de la información, ya sea a través de la definición y construcción de procedimientos, el manejo de datos. Una vez que tengamos todo un sistema implementado, entonces ya podemos solicitar una auditoría externa con un organismo de certificación para que valide y verifique nuestros procedimientos y los datos y resultados que tenemos de nuestro inventario, por ejemplo, o bien de nuestra ejecución del plan de reducción. Y finalmente tenemos una certificación de la carbono neutralidad. Esto es un esquema grueso, muy grueso de lo que significa alcanzar la carbono neutralidad. Sin embargo, acá en el país está ya definido y claramente delimitado cómo obtener una certificación de carbono neutralidad a través del programa Ecuador Carbono Cero. Sigamos, por favor. Y aquí vamos al programa Ecuador Carbono Cero. Sigamos. Este programa busca incentivar que las empresas u organizaciones alcancen la carbono neutralidad a través de las etapas que les mencionaba anteriormente, el inventario, establecimiento de los planes de reducción, la verificación y finalmente la certificación. Entonces, los niveles de aplicación tenemos 3 niveles de aplicación. La cuantificación, nivel 1, que le otorga a usted un distintivo de cuantificación. Este tiene una vigencia de 1 año. Es decir, yo tengo mi empresa y voy a dar el primer paso. Decido hacer el inventario. El inventario, hago la construcción del inventario, paso por el proceso establezco un sistema de gestión, voy con un organismo de acreditación y finalmente tengo la verificación de la huella y tenemos ya nuestro distintivo de cuantificación. Postulamos obviamente al Ministerio del Ambiente, que es el ente encargado, y tenemos nuestro distintivo de cuantificación que tiene vigencia por 1 año. Quiero ir un paso más allá. Entonces, no, yo quiero ir ahora al nivel 2. Entonces, una vez que tengo el nivel 1, paso a mi nivel 2 a la reducción. Entonces, ¿pero qué tengo que hacer para la reducción? Definir mis metas de reducción y establecer planes de acción para lograr y cumplir esas metas. Si yo alcanzo a eso, obviamente eso también tiene que ser verificado por un organismo de certificación. Entonces, puedo postular al ministerio y obtengo mi certificación de reducción.
Y finalmente, quiero ir a la compensación. Es decir, ya he reducido, no puedo reducir más. Entonces, vamos a compensar estas medidas, para lo cual existen los programas de compensación. En el programa Ecuador Carbono Cero se contempla que el Ministerio del Ambiente defina un portafolio de proyectos para compensar. No es posible compensar con cualquier proyecto porque tiene que ser verificado que el proyecto efectivamente cumpla con, con la reducción de emisiones para poder compensar. Porque es como ir a un mercado libre. O sea, usted va, dice, quiero comprar bonos de carbono y le aparece. Sin embargo, estos tienen que estar perfectamente verificados para que realmente cumplan la función para la que fueron creados. Entonces es por eso que el ministerio ha creado, o es más bien está trabajando y espera este año ya contar con un portafolio de proyectos para que una vez que nosotros tengamos una reducción y queramos postular a la compensación, podamos hacerlo a través de este portafolio de proyectos. Y, aquí en detalle un poquito ya los niveles, ¿no es cierto? El nivel 1, aquí está el acuerdo ministerial, es del 018 del 2021 y ellos ya tienen definidos a través de acuerdos ministeriales los procedimientos exhaustivos. Aquí sí está paso a paso cómo usted puede llegar a la cuantificación de la huella de carbono organizacional y a la cuantificación de la huella de carbono de producto. Entonces, como les decía, la organizacional se limita a las operaciones de la empresa, mientras que la de producto a todo el ciclo de vida. Ahí usted tiene que establecer, delimitar, obviamente, el ciclo de vida puede ser infinito, pero uno tiene que delimitar en función de unas reglas llamadas reglas de corte, definir hasta dónde va a ser el alcance de su ciclo de vida. Y en función de eso, realizas usted el inventario y presenta pues para la postulación a su primer nivel. Sigamos, por favor. El nivel 2. El nivel 2, de igual manera, la reducción, usted establece sus metas de reducción, sus acciones de reducción, las verifica y puede obtener su certificación. Ya. La reducción en el caso de la huella de carbono de producto tiene que hacerse tiene que plantearse en las unidades del proceso de vida, del ciclo de vida del producto. Entonces usted va a definir qué procesos incorpora en su ciclo de vida para la determinación de su inventario, y es ahí, en estas unidades del proceso, es donde usted va a aplicar los planes de reducción. Y finalmente, el certificado de neutralidad de huella de carbono, ¿sí? De igual manera, están los acuerdos ministeriales, como les digo, aquí está paso a paso cómo usted debe proceder. Y también para huella de carbono organizacional y huella de carbono de producto es el acuerdo ministerial 047 en el primer caso y el 046 en el segundo caso. Entonces, con la aplicación de estos, con los requerimientos que estos nos piden y con los procesos administrativos que el ministerio le solicita en cada uno de estos acuerdos ministeriales, usted ya puede postular tranquilamente a la neutralidad. No es fácil, pero no es imposible. Esto es lo que yo quería compartir con ustedes con el fin de que ya vayamos haciendo conciencia todos de la importancia de ir migrando ya hacia la carbono neutralidad y tomando conciencia de nuestra huella de carbono y de qué acciones podemos tomar para disminuir y ayudar al planeta y a las contribuciones que como país debemos hacer para el planeta. Eso es lo que quería compartir. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda. ¿Alguna pregunta? Sí, me olvidé. Sí, así es. Vamos a directamente acá a la sección de las preguntas en caso de que algún participante virtual tenga alguna duda. Pueden activar su micrófono o también dentro del aplicativo de Zoom darle clic al icono de levantar la mano para a continuación hacerle la pregunta a la expositora.
Les recordamos que este webinar ha estado siendo grabado y a continuación va a ser cargado dentro de las redes sociales de Aproque y también dentro del canal de YouTube como Aproque Responsible Care. Miguel, doy paso a usted para que pueda generar las palabras de cierre de este webinar del día de hoy. Muy bien. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Miguel. Quiero agradecer a María Fernanda Herrera por el magnífico webinar de el carbono neutralidad. Realmente para los ecuatorianos y para el mundo entero, hoy sabemos ya definitivamente el mundo es globalizado. Lo que ocurre aquí repercute al norte, lo del norte repercute en el sur. Somos un solo género, que es la población humana. Y nosotros somos los encargados de velar nuestro futuro. Si nosotros mismos no somos capaces de controlar nuestras emisiones, nuestros residuos, no tenemos futuro y no tenemos otro mundo. Así que agradecemos realmente los conocimientos de María Fernanda, porque tenemos que entrar sí o sí en este camino, en este andarivel o en este tren, y el camino, una vez que cogemos, no tiene retorno. Y el retorno, ojalá Dios mediante, sea de éxito para la sociedad humana, que tengamos un mundo mejor como fue creado al principio. Muchas gracias, María Fernanda. Muchas gracias a los señores que asistieron a este webinar. Muy buenas tardes. Muchas Muchas gracias. gracias, Miguel. Recordamos a todos los asistentes estar pendientes de nuestras redes sociales, ya que próximamente anunciaremos nuevos temas de webinars hasta el mes de octubre. Agradecemos mucho su conexión el día de hoy. Gracias. 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 Gracias, muy amables.